El biólogo molecular de la Universidad Estatal de Washington, John Medina, explica que nuestros cerebros son como bebés hambrientos. Demandan bocados interesantes todo el tiempo. De modo que cuando quieres dejar de ser aburrido, lo que necesitas hacer es activar el cerebro de la otra persona. Y esto lo vas a hacer haciéndole sentir cosas, implicándolo de un modo emocional. Y es que la mayoría de nuestras interacciones sociales son como guiones planos. Mantenemos las mismas conversaciones una y otra vez con diferentes personas y lo hacemos tantas veces que estamos acostumbrados a tener esas conversaciones y lo hacemos en piloto automático. ¿Y sabes qué significa eso? Que nuestra implicación cerebral es casi inexistente. Entonces, lo que necesitas es dar pequeñas descargas eléctricas, metafóricas, por supuesto, al cerebro de la otra persona. Necesitas darle impulsos, chispas que consigan que su cerebro, primero, se sorprenda, y ahí entra la parte emocional, y segundo, se implique. Haz que lo utilice, que esa persona use su cerebro cuando habla contigo. Y si lo hace, jamás podrá aburrirse. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para empezar, deja de utilizar guiones sociales precocinados. Generalmente vamos a una fiesta, a un evento de networking o nos presentan a alguien directamente y tenemos siempre las mismas conversaciones aburridas y hacemos siempre las mismas preguntas aburridas. ¿Qué tal el trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Y entonces de qué conoces al anfitrión? Aburrimiento absoluto. Son conversaciones predecibles y no estimulan el cerebro de nadie. En lugar de eso, lo que yo te propongo es que una vez te hayas presentado, ya sabes, hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra. Hagas preguntas o inicies la conversación con una pregunta que descoloque al cerebro de la otra persona. Te voy a proponer 3 ideas de preguntas descolocadoras. 1. ¿Cuál ha sido la mejor parte de tu semana? No es una pregunta complicada, pero va a ser una pregunta que sin duda su cerebro no se espera. Se va a quedar como, oh, la mejor parte de mi semana. 2. La siguiente pregunta que quiero que pruebes es, aparte del trabajo, ¿qué más te hace levantarte por las mañanas? Aquí estamos invocando a sus pasiones y su cerebro sin duda se va a quedar descolocado porque nadie empieza una conversación hablando de pasiones. Es una pregunta agradable y al mismo tiempo es sorprendente, de modo que va a tener que utilizar su cerebro y le va a gustar la sensación. Y vamos con la tercera idea de pregunta. ¿Estás trabajando en algún proyecto que te apasione últimamente? Esta utilízala con personas que acabas de conocer solo si sientes que el contexto lo permite. Por ejemplo, en una primera cita podría encajar muy bien. Y sin duda es también un iniciador de conversación muy bueno para hablar con personas a las que ya conoces. Por ejemplo, te reencuentras en verano después de bastante tiempo con algún conocido o con algún antiguo compañero de trabajo y le preguntas si está trabajando en algún proyecto que le apasione últimamente. Perfecto, estarás activando su cerebro y le estarás preguntando sobre algo sobre lo que seguro que le encantará hablar. Iniciando tus conversaciones de forma descolocadora y no precocinada, estarás consiguiendo que esa persona utilice su cerebro, porque la vas a estar haciendo pensar un poquito para responderte, y al mismo tiempo vas a estar consiguiendo que esa persona no te olvide. Porque te aseguro que unos meses más tarde, cuando te vea, pensará, oh, es Sandra, la chica a la que le estuve hablando de mi novela el verano pasado en una fiesta. Y el recuerdo será muy bueno. Imagínate la diferencia entre que te recuerden así y te recuerden como, oh, es Sandra, la chica que me estuvo hablando de que hacía mucho frío últimamente. No, si la conversación fuera sobre el tiempo, créeme, no te recordaría. Luego, si quieres trabajarlo con más profundidad, te recomiendo mucho el curso experto en influencia y persuasión. Lo tienes totalmente incluido en el campus de Poder Personal. Te dejo el enlace, que es 30kcoaching.com/poderpersonal. Ya sabes, precio simbólico de $12 al mes y tienes acceso a toda una variedad de capacitaciones impresionantes. Te lo dejo por aquí arriba y en la caja de información. Ahora es posible que estés pensando, sí, está muy bien aplicar ciertos trucos para no ser una persona aburrida en las conversaciones, pero ¿esto me va a convertir directamente en una persona carismática? Pues te va a ayudar un montón, sí. Pero además hay ciertas claves científicamente respaldadas que te van a llevar directamente a elevar tu carisma. Te las cuento todas en el vídeo que te dejo por aquí.
Y te dejo también el botón de acceso al campus de Poder Personal, donde tendrás incluido el curso experto en influencia y persuasión. You never tell me that I owe you.